Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos escuchan. El siguiente video es un proyecto de la materia de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable elaborado por Del Ángel Campos Pablo, Méndez Guerrero Estela y Zárate Espinosa Erandi, alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia de la Facultad de Ingeniería Arturo Narro Siller, perteneciente a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Zona Sur. Y el tema a tratar es el siguiente: ecosistemas. Los ecosistemas son la unidad fundamental de estudio para la ecología. Representan un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan entre sí a través de un intercambio de materia y energía que originan un sistema natural funcional. Los ecosistemas se conforman de un componente abiótico representado por los sistemas naturales que soportan la vida y un componente biótico representado por los seres vivos. Ecosistemas y sus componentes. Componente abiótico. En un ecosistema es la representación física del sistema, donde la energía y la materia se integran con elementos esenciales a la vida, por ejemplo, agua, suelo y aire, y los ciclos biogeoquímicos que acontecen en el sistema natural. Componente biótico. En términos generales, lo podemos clasificar en organismos productores, autótrofos, y organismos consumidores, heterótrofos. Jerarquía ecológica dentro de un ecosistema. Los diferentes niveles de organización del espectro biológico han sido considerados como sistemas biológicos. Cuando los componentes bióticos y los componentes abióticos interactúan entre sí, a través de un intercambio de materia y energía, se produce un sistema biológico funcional. Estos niveles tienen características y funciones propias mediante el conocimiento del otro nivel en la jerarquía. La jerarquía es: número 1. Individuo. Es el ser vivo, animal o vegetal considerado independientemente de los demás, perteneciente a una especie. Número 2. Especie. Es todo organismo que presenta características físicas y genéticas propias que lo hacen diferente a los demás. Número 3. Población. Es el número de individuos de una especie que responde a los mismos factores ambientales y se mezclan libremente. Número 4. Comunidad. Grupo de poblaciones de diferentes especies que viven en un mismo lugar o biotipo. Número 5. Ecosistema. Es el conjunto de comunidades y su medio biótico, que se clasifican en A. Ecotono. Transición de especies de dos ecosistemas adyacentes y B. Hábitat. Es donde los organismos viven y se reproducen. Y número 6. Biosfera. Es la totalidad de los ecosistemas del planeta Tierra. Tipos de ecosistemas. En un principio, podemos distinguir en nuestro planeta dos ambientes, los cuales a su vez ayudan a diferenciar y agrupar los ecosistemas, siendo estos acuáticos o terrestres. Ecosistemas acuáticos. Para un observador casual, el ambiente acuático es prácticamente el mismo en todas partes, pues la superficie no permite ver lo que sucede abajo. Sin embargo, existe una gran variedad de comunidades y hábitats que se diferencian según la zona acuática donde se encuentren. Los ecosistemas acuáticos se clasifican según a la naturaleza del agua, pudiendo ser de agua dulce, salada o salubre. A los ecosistemas acuáticos compuestos de agua de mar se denominan ecosistemas marinos. Aquellos cuyas aguas son salubres se les llaman ecosistemas estuarinos. Los que presentan agua dulce en constante desarrollo, como ríos y arroyos, se denominan ecosistemas lóticos, y a los que poseen agua dulce en relativa quietud, como los lagos y lagunas, se conocen como ecosistemas lénticos. Ecosistemas lénticos. Estos ecosistemas cubren el 1.8% de la superficie terrestre y están representados por aguas relativamente quietas de lagos y lagunas presentes en los continentes. Los ecosistemas lénticos se forman cuando diversos sucesos naturales causan depresiones en la superficie terrestre y éstas se llenan de agua, la cual, por sus cualidades, puede provenir del nacimiento de un venero, de la precipitación intensa, del deshielo, del desbordamiento o de la afluente agua de los ríos. Flora. Entre las plantas de este ecosistema se encuentran el musgo de agua, que se aferra a las rocas y se alinean con la corriente, algunas algas que crecen adheridas a las rocas y están cubiertas con una capa gelatinosa para reducir la fricción del agua. También pueden aparecer plantas acuáticas con raíz a lo largo de las riberas. Fauna. Los anfibios como las ranas, salamandras y tritones, y los reptiles como las tortugas pintadas. Algunas aves como las garzas, águilas pescadoras y pollos de agua son aves que se alimentan de peces, insectos e incluso viven castores en este tipo de ecosistema. Ecosistemas lóticos. Están representados
por los cuerpos de agua corriente como los manantiales, cascadas, arroyos y ríos. Ocupan un 0.3 de la superficie de nuestro planeta. Debido al flujo y curso del agua existente, que va desde las montañas hasta el mar, son denominados sistemas fluviales. Estos sistemas tendrán una zonación característica por distintos hábitats, según la velocidad de estas corrientes de agua y el ambiente del área geográfica por donde pasan dichas corrientes. Su origen es conocido como crenal, donde permanecen relativamente constante, ya que su agua es reemplazada por agua nueva del subsuelo. Seguida del crenal está la zona de cascadas, donde las corrientes es muy rápida y el declive es muy pronunciado. Posteriormente se forman arroyos a una velocidad más baja, que pasan a ser mantos o pozas, seguido de ríos de cauce ancho, lento y profundo. Flora. Las plantas más comunes de este ecosistema son algas, musgos y plantas sumergidas. Fauna. Hay numerosas especies de insectos como efímeras, plecópteros y escarabajos, especies de peces como anguila, la trucha y la carpa, también varios mamíferos como los castores, nutrias y delfines de río. Ecosistemas estuarinos. Es un lugar donde el río desemboca en el mar y se caracteriza por la mezcla de agua dulce y salada. Este ecosistema es considerado una zona de transacción entre dos ecosistemas definidos. Son cuerpos de agua semicerrados con aguas turbias y fondos fangosos, donde la marea actúa como regulador físico. Las costas, bahías, lagunas costeras, bocas de río son ambientes típicos de estos ecosistemas. Los estuarios suelen ser los ambientes naturales más fértiles del mundo, debido a la presencia de partículas de suspensión, el aporte de minerales y de la materia orgánica que se encuentra en constante movimiento por las mareas. Flora. El mangle. Fauna. Peces, toninas, cangrejos, camarones, serpientes, lobos, aves acuáticas, ranas, tortugas, cocodrilos, etc. Ecosistemas marinos. Es el ecosistema más grande del mundo. Los océanos, con aproximadamente 366 millones de kilómetros cuadrados, ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra. A diferencia de los continentes, el medio marino está ocupado en todas sus dimensiones. Estos ecosistemas presentan una gran variedad de zonas y ambientes, caracterizados por diferentes factores ambientales, por lo que en cada una de las zonas oceánicas se encuentran organismos especialmente adaptados a ellos. En el océano se realizan funciones vitales para la sobrevivencia de las especies en el planeta. Flora. Se conoce a un grupo grande y variado de vegetales que incluye desde especies unicelulares hasta plantas enormes. Se puede destacar las algas marinas, el plancton y el fitoplancton. Fauna. Ballenas, delfines, lobos marinos, serpientes marinas y tortugas marinas. Gaviotas, pelícanos, tiburones, peces de arrecife, peces de cardumen, anguilas, mantarraya, medusas, estrella de mar, entre muchos otros. Ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres se basan tanto en el clima, radiación solar, temperatura, precipitación, humedad atmosférica, vientos, etc., como en los rasgos fisiográficos del terreno, relieve, topografía, hidrología, así como en su estructura, función y dinámica. Estos factores, de manera conjuntiva, establecen las clasificaciones de los ecosistemas terrestres, de acuerdo con el tipo de vegetación. A esas zonas bioclimáticas se le conoce como biomas, que son una categorización ecológica ampliamente utilizada, caracterizada por los principales tipos de vegetación terrestre en relación con el clima y el terreno. Un bioma es una región amplia donde existen diferentes formas de vida, los cuales se caracterizan por ser regiones secas, cálidas, húmedas o frías. Existen 9 tipos de biomas. Tundra. Son las zonas de nieves perpetuas y debido al duro clima no propicia la existencia vegetal. Comprende el límite hacia los polos, zonas árticas y antárticas. Su distribución es casi enteramente boreal. Su suelo es helado perpetuamente y las temperaturas medias oscilan entre los 15 y 5 grados centígrados. Las lluvias son escasas. En este ecosistema, los factores limitantes son la temperatura y la escasez del agua. Este ecosistema está más presente al norte del planeta, incluso desde América hasta Euroasia. Presenta veranos frescos e inviernos muy fríos. Flora. El suelo es muy pobre en nutrientes y aunque su manto vegetal es muy delgado, son los más resistentes del mundo. Entre sus flora se encuentran los líquenes, gramíneas y juncos. Fauna. Su fauna comprende osos polares, renos, lobos, liebres, focas, nutrias y otros mamíferos marinos. Taiga y bosque boreal.
Se encuentra en el hemisferio norte, donde los inviernos son largos y fríos, con veranos frescos. Este ecosistema es relativamente homogéneo. Las precipitaciones se extienden durante todo el año, abarca el norte de América y el norte de Euroasia. Flora. Su vida característica es la conífera, abetos, pinabetes y pinos. Los líquenes y musgos son componentes básicos de este bosque. Fauna. Los animales que viven en la taiga tienen que estar adaptados a condiciones invernales. Algunas son especies migratorias y otras practican la hibernación. Algunos ejemplos son los osos, los búhos y pequeñas aves invernales. Bosque templado. Son bosques con climas moderados que se pueden encontrar entre los trópicos y las regiones polares de los hemisferios norte y sur. 3. Durante el verano trae calor y la proliferación de animales y plantas. 4. Durante el otoño las temperaturas son más frías y las hojas cambian de color en los árboles. Se extiende al sur de la taiga en el hemisferio norte en amplias extensiones de América y Euroasia, y en pequeñas franjas en el sur de América, Nueva Zelanda y Australia. Flora. El suelo en los bosques templados es muy fértil, y en estos bosques están poblados con varios tipos de árboles. Árboles de hoja como el arce, el roble y el olmo. Árbol de coníferas como el pino, el abeto y el cedro. Y los árboles de hoja ancha, que normalmente pueblan regiones como Australia, Nueva Zelanda y el Mediterráneo. Algunos ejemplos de estos árboles de hoja ancha son el olivo, el acebo, el té y el eucalipto. Los musgos, helechos y otros arbustos pequeños tienden a llevar los suelos forestales. Fauna. En Australia los animales como koalas, zarigüeyas, wombats y otros marsupiales vagan por el bosque. En Europa las ardillas, tejones y aves carroñeras crecen en los bosques. En los Estados Unidos los osos, linces, ciervos y conejos son habitantes de los bosques comunes. Los pandas crecen en los bosques templados de China. La mayoría de los animales viven en el suelo del bosque porque las copas de los árboles los protege del sol, el viento y la lluvia. Pradera templada o estepa. En estos hay grandes variaciones estacionales de temperatura, veranos calientes e inviernos fríos. Se encuentra en 5 áreas principales: las praderas de los grandes llanos en Norteamérica, la pampa argentina y el Belt de África del Sur, las estepas de Euroasia Central y rodeando los desiertos de Australia. Flora. La vegetación de la estepa es del tipo xerófilo, es decir, que es bueno por su adaptación a los lugares con escasez de agua. Predominan las herbáceas como arbustos espinosos y las hierbas aromáticas. Fauna. Entre la fauna propia de este bioma están las especies capaces de soportar veranos calurosos e inviernos fríos, como lo son los coyotes, bisontes en América del Norte, caballos salvajes y antílopes en Euroasia, además de reptiles, insectos y roedores que viven bajo tierra. Chaparral. En un bioma chaparral existe un invierno muy lluvioso y un verano muy seco. El clima cambia a menudo con la aparición de las diferentes estaciones. Los veranos pueden ser lo suficientemente secos para crear sequía y este periodo seco se puede extender hasta por 5 meses al año. Estas condiciones secas hacen que el riesgo de incendios sea muy alto. Estas comunidades suelen ser muy extensas en California, la costa noroeste de México, a lo largo del Mediterráneo, en Chile y a lo largo de la zona sur de Australia. Flora. Las plantas esclerófilas se encuentran a menudo en las áreas boscosas de dicho bioma, y los eucaliptos son capaces de crecer en sus bosques, algo muy típico a lo largo del bioma chaparral de Australia. Los cactus son abundantes también en el chaparral. Muchas de las formas de plantas que viven en este bioma tienen hojas pequeñas y duras. Debido a este diseño son capaces de retener el agua, lo que les ayuda a sobrevivir en las condiciones de veranos extremadamente calurosos y secos. Otros tienen hojas en forma de aguja que les permiten extraer la humedad del aire. Fauna. Muy pocos tipos de animales lo hacen muy bien en las condiciones de un bioma chaparral. Estos incluyen el chacal, venado bura y coyotes. Hay también pequeños seres vivos, incluyendo escarabajos y mantis religiosas. Las abejas son muy populares en el bioma chaparral. Los animales que viven en este bioma son capaces de sobrevivir con muy poca agua y de hacerlo bien en el calor del verano y el frío del invierno. Algunos de ellos, sin embargo, incluidas la mayoría de las especies de aves, migran durante los meses de invierno. Desierto. Es un bioma extremadamente caliente y seco. Se encuentran en las latitudes bajas entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Ocurren vientos suaves a menudo, que evaporan cualquier tipo de humedad que normalmente pueda desarrollarse. El calor
Es seco y hace que sea difícil para muchos tipos de plantas o animales poder sobrevivir en estos biomas. Aproximadamente el 20% de la Tierra entra en esta categoría. Su ubicación es América del Norte y del Sur, África, Asia y Australia. Flora. Las plantas predominantes son los cactus, arbustos, cardón, árbol del camello y saguaro. Fauna. Los animales más abundantes son las serpientes, lagartos, tarántulas, dingos, puercoespines y coyotes. Sabana o pradera tropical. Este bioma posee una estación extremadamente húmeda y luego una temporada extremadamente seca. Se encuentran en las latitudes más bajas. Este bioma particular cae en el medio entre un prado y una región boscosa. A menudo bordean los bosques tropicales y pueden superponerse con otros tipos de biomas. Ubicación: África, Australia, India y América del Sur. Flora: árboles de pino, palmeras y arbustos. Fauna: leones, leopardos, cebras, ciervos, cocodrilos, buitres, guepardos, canguros y elefantes. Selva o bosque tropical. Este bioma no posee grandes cambios en sus temporadas como con muchos otros, y en su lugar resulta igual durante todo el año. Lloverá casi todos los días debido a la alta humedad. Esta humedad mezclada con el calor crea cúmulos de nubes. Ha sido así durante todo el tiempo en este bioma. Ubicación: África, sudeste de Asia y América del Sur. Algunos ejemplos son como la selva de Madagascar, la selva amazónica en América del Sur y la selva tropical en África. Flora: existen miles de tipos de plantas con flores en el bioma de la selva tropical. Fauna: colibríes, monos, serpientes, ranas, perezosos de 3 dedos, etc. Los animales suelen ser muy activos durante todo el año y existe una diversidad muy grande de estos. Bioma alpino. Se caracteriza y asocia con las montañas altas. Las comunidades bióticas en esta región suelen ser complicadas debido a las condiciones físicas. Sus climas son más frescos a medida que aumenta la elevación, con nieve, hielo permanente y muy poca vida. Los suelos alpinos en todas las elevaciones pueden ser similares a los de la tundra ártica. Flora. La vegetación siempre cambia a medida que sube la montaña. La diversidad disminuye con la elevación y es frecuente encontrar plantas herbáceas. Fauna. Los animales presentan adaptaciones que les permite sobrevivir a los diferentes cambios de temperatura y latitudes altas del área montañosa. Entre estos se encuentran el puma, la alpaca, águila y serpientes. Esto ha sido todo. Esperamos que haya sido de su agrado. Gracias por la atención prestada.